nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello. Cuán bello es el Señor. Dice por allá, esta palabra es para controversia, Dios escucha a todos, no digas lo contrario, Carlos. Bueno, escuche la palabra, yo no estoy hablando de lo contrario, relájese, Dios no escucha a los pecadores que están fuera en el mundo, viviendo por el mundo. Dios escucha a los justos que se arrepienten y buscan a Dios. A esos son los que Dios escucha, los que son sus hijos, y Dios no los escucha a todos. Así lo dice la Biblia. Dios escucha y escucha las peticiones de sus hijos. Dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que busca a Dios será salvo. Ahí somos hijos de Dios, como te escucho a ti. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Relájese, señora, relájese. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Sea feliz, hombre, tan bonita que es la vida, sea feliz. Mire, déjeme le digo una cosa, dice la palabra del Señor que vamos a darles. Sinceramente, bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Oiga, qué bendición estar aquí, sinceramente. Vamos a darle duro y tupido. Bienvenidos a todos. ¿Qué dice la Biblia? Dios escucha a todos y en tu nombre echamos fuera demonios. Dice, cuando un mundano pide y se le concede, entonces ¿de dónde viene el milagro? Vámonos, qué tremenda pregunta. Mire, ¿sabe una cosa? La mayor parte del ser humano, cuando tiene problemas, andando en el mundo, cuando tenemos la necesidad, es cuando decimos, Señor, te pido que hagas un milagro. Señor, te pido que saques a mi hijo del hospital. Señor, te pido que tú, Dios, saques a mi pariente de la cárcel. La persona no conoce a Dios, vive su vida en pecado. Y en el momento de la necesidad es donde sinceramente vienen y piden. Posiblemente piden con todo corazón, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Tenemos que orar mucho por la humanidad. Adelante, ore por la humanidad para que se arrepienten y busquen de Dios. Déjeme le digo una cosa. Primeramente que nada, el diablo escucha las oraciones que la gente hace. Y sabe una cosa, el diablo hace el milagro para que crea la persona que esa persona es una persona buena y que Dios escuchó sus oraciones. Y que por esa oración que ella hizo, pues la persona salió sana. Pero la persona sigue sin tener una relación con Dios y separado de Dios. La paga del pecado es muerte, nos tiene separados. La Biblia dice que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. La Biblia nos enseña que tenemos que ponernos de acuerdo con el adversario mientras vivimos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Abra su Biblia. Vamos a leer la Biblia por allá. Señor, te pido en el nombre de Jesús que abra nuestro entendimiento, Señor, que permitas que la gente pueda entender que solamente tú escuchas las oraciones de los justos, de aquellos que son tus hijos verdaderamente, aquellos que han decidido buscarte. Señor, perdona nuestros pecados cada día, Señor, perdónanos nuestras ofensas si hemos ofendido a alguien. Te pido que tú abras el entendimiento a cada persona, Señor, en este live, Señor, en estas plataformas. Señor, que tú toques corazones. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí, por aquellos nuevos y por aquellos de casa y por aquellos que ya me conocen y que dentro de todo pues no me quieren, pero a la vez me quieren. Señor, los pongo en tus manos. Bendice sus hogares, bendice sus casas. En el nombre de Jesús pongo este live en tus manos. Gracias, mi Dios. Amén. Oiga, ¿qué nos enseña la Biblia? Bienvenidos a todos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer la Biblia por allá en el libro de Juan. Usted tiene Biblia, abra su Biblia. Abra su Biblia. Vamos a ir al primer libro. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. 9:31. Juan 9:31. Carlos, ¿tú eres justo? Soy justificado, soy hijo de Dios, soy justo. Hijo de Dios. El Señor me justifica, me redime, me compra. Soy justo, hijo de Dios.
¿Qué enseña la Biblia? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Abra su Biblia. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no escucha las oraciones de aquellas personas que viven en el mundo andando su vida en pecado y que no se han reconciliado con Cristo, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuándo usted ha visto? Usted escucha a su enemigo. ¿No es así? Ah, caray. ¿No es así? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿No es así? O sea, entonces contradecimos la Biblia. ¿Qué hacemos? La contradecimos. Ah, no, Señor, quita eso porque no es así. Tú escuchas a todos. Dios no escucha. La gente que está en el mundo está enemistado con Dios y nadie escucha a sus enemigos. El Dios que yo conozco escucha a quien le busca, así sea lo peor. Tienes toda la razón. El Dios que tú conoces, el mismo Dios que yo conozco, escucha a la persona que verdaderamente se arrepiente. La oración de los justos es escuchada al momento en que se arrepienten de su pecado y conocen a Dios y deciden ser hijos de Dios. Dios escucha a todo mundo. No hay a quien no conozca, a quien no Dios no escuche. Dios escucha a todo mundo. Pero Dios no responde a sus peticiones. Dios empieza a escuchar al pecador cuando el pecador se arrepiente. A partir del momento en que tú decides ser hijo de Dios, en ese momento eres hijo de Dios y Dios escucha a sus hijos. Si tus hijos te fallan, los hijos, estamos hablando de hijos. Hijos, bien lo has hecho. Si tus hijos te fallan a ti, ya los desechas. Hijos. No todos son hijos de Dios. ¿Sabes quiénes son hijos de Dios? A todos aquellos que le reciben. A los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Usted no escucha a todo mundo, porque no todos son su familia. Usted solamente escucha a sus hijos. Y Dios escucha a sus hijos. Dios no escucha las peticiones, ni complace, ni da en todas partes. Dios escucha. Dios escucha las oraciones. Pero Dios no le responde sus peticiones. Dios mandó a su Hijo Todopoderoso a todos a la voluntad de Dios, a que todos vengan a Él. Tienes toda la razón. No has entendido lo que estoy diciendo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero Dios escucha la oración de sus hijos. De sus hijos. Dios no responde a las peticiones de todo mundo. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo? Un mundo tan pecador, viviendo en el que Dios les contestara sus peticiones. Viviendo en el... ¿Sabes una cosa? La mayor parte de la gente, si Dios contestara las peticiones a todo el ser humano pecador que vive en el mundo, la gente no vendría a Cristo. ¿Por qué? Porque considerarían que son buenas personas. Yo soy bueno, Dios me contestó mi petición, lo que quiere decir que soy buena persona. Y Dios contestó. No es así, mis hermanos. Dios contesta la oración de sus hijos. Y sabe una cosa, hay tantas promesas en la Biblia que el Señor dice que Él escucha las peticiones de sus hijos. Si leemos el contexto, entenderemos más la Biblia. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. A este oye. Vamos a leer un versículo, déjame ver si lo tengo por aquí. Dice el libro de Miqueas 3:4.
Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Dios esconde su rostro de los pecadores, de aquellas personas que no reconocen a Jesucristo como su Señor, como su Dios, que viven en el mundo, andando en el mundo. El Señor esconde su rostro sobre ellos y no responde a sus peticiones. Perdónalos, Señor. Sí, Señor, perdónalos, para que puedas escucharlos. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. El Señor, nadie ha visto a Dios jamás. Ay, Joana. Ahora entiendo. ¿Qué es lo que le dice el Señor a sus hijos? Dice la palabra del Señor así en Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré a los hijos de Dios, a los que creen en Él. Todo lo que pides en mi nombre lo voy a hacer. No a todo mundo, no a todo pecador, porque entonces el pecador no se arrepentiría. Total, Dios contesta sus oraciones y Dios hace tantas cosas. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a su enemigo? ¿Acaso usted le habla a su enemigo? ¿Cómo estás? Por naturaleza, el ser humano no escuchamos a nuestros enemigos. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios no escucha a sus enemigos. Y Dios nunca va a escuchar las oraciones de los impíos. En el momento en que Dios empieza a escuchar nuestras oraciones, es en el momento en el que usted está convicto de pecado, que usted reacciona y dice: Señor Jesucristo, perdóname. Me he dado cuenta que soy un pecador. Señor, me he dado cuenta que sin ti me estoy perdiendo. Señor, me he dado cuenta que sin ti me voy a perder. Desde ese momento Dios escucha esa oración. Y ahí es donde Dios empieza a escucharte. Ay, Dios mío santo, qué bendición. Pero Dios no escucha las oraciones de todo mundo. Dios escucha las oraciones y Dios escucha en el momento de su arrepentimiento, en el momento en que usted decide: Señor, perdona mis pecados. El Señor me hizo un milagro, sacó a mi hijo de la cárcel y el hijo sigue haciendo. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es la consecuencia del hijo? ¿Por qué está en la cárcel? No por ser bueno, sino por ser malo. Nadie va a la cárcel por ser bueno. Entonces, en el momento, el ser humano, en el momento en que tiene una necesidad, es cuando más aclama a Dios. Pero el diablo escucha las oraciones. Entonces, déjeme le digo una cosa. Si el ser humano, si Dios respondiera a las peticiones del ser humano, una persona que fuma, que droga, que no es cristiana, la persona diría: bueno, pues es que Dios me hizo el milagro porque pues yo soy una persona buena. La persona piensa que ella está bien. Entonces, quien hace la obra y quien lo levanta ahí es el diablo. Dios no hace el milagro. Para que usted siga confiando que usted no necesita más de Dios, que usted está perfectamente bien, que lo que usted está haciendo está correcto y que Dios escuchó su petición. Y eso es mentira. Dios no escucha la petición. Pero el Señor escucha a las madres. Dice la Biblia: pero sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿qué es temeroso de Dios? ¿Qué es temeroso de Dios? Una persona que tiene respeto a Dios, una persona que ama a Dios, una persona que pone a Dios por encima de todo y que Dios es su Señor y que Dios es su todo. Y cuando tienes a Dios, Dios es tu todo. Vamos a leer versículos que nos dice la Biblia, que le dice a los hijos. La única oración que Dios escucha es la oración para la salvación. El Señor escucha cuando te arrepientes. Vamos a ver sus promesas de Dios para los hijos. Muchas personas simplemente oran para una bendición o una necesidad terrenal. A veces Dios responde a esas por misericordia. Por ejemplo,
Tenemos por allá en el libro del Génesis, que Dios escuchó la oración de Agar. Génesis 21, 14 al 19. Agar pide a Dios que proteja a su hijo Ismael. ¿Qué más tenemos por allá en Hechos? Que Dios escucha la oración de Cornelio. Hechos 10:2, Pedro visita a Cornelio porque él oraba constantemente a Dios. El Señor se hace presente en la vida del ser humano, mis hermanos, cuando usted le busca. Cuando usted le busca de corazón. El Señor escucha su oración en Nínive, cuando oraron, cuando todo el pueblo oró. O sea que Dios no escucha las oraciones que estamos sufriendo. Hemos doblado rodilla. Dios escucha a sus hijos. Dios escucha a sus hijos, sinceramente. Dios no escucha las oraciones de tanto pecador sin arrepentimiento. Porque si Dios contestara la petición de una persona que se la pasa completamente en pecado, viviendo su vida en tantas cosas, pues entonces la persona diría, pues no hay necesidad de Dios, porque igual Dios me contesta. Dice la palabra de Dios en Jeremías. Vamos a verlo por allá. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Yo sé que a muchos no les está gustando que diga que Dios no escucha las oraciones de todos. Dios no escucha las oraciones de todos los pecadores. Dios no escucha las oraciones y así mismito dice la Biblia. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Jeremías 29:13. Dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Lo que quiere decir que Dios no nos oía. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Si usted no busca a Dios de todo su corazón, usted no lo va a encontrar. Cuando usted realmente conoce y busca a Dios, usted está queriendo cambiar su vida. Señor, yo decido buscarte, porque usted ha decidido buscarle todo su corazón. Dios no escucha las oraciones de las personas que no han reconocido a Jesucristo. Porque sinceramente, cuando usted le busca de corazón, hay un cambio en su vida. Dios conoce su corazón y Dios le empieza a escuchar. Porque usted está clamando, porque usted está diciendo, Señor, perdóname. Dios no escucha las oraciones de todo el mundo. Las puede escuchar, pero no las contesta. Dios contesta las peticiones de sus hijos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. ¿Qué cosas, no? Dice la Biblia en Hebreos 4:14. Vamos a ver qué dice la Biblia en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Abra su Biblia. Dice la palabra del Señor así. Hebreos 4:14. Dice así, del 14 al 16. El gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando somos hijos de Dios, el Señor te está diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia, acércate, ven a mí. Mi hermano Carlos, ¿Dios oye la oración de un pecador? Claro, Dios oye la oración del pecador arrepentido. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, me arrepiento y confieso que soy un pecador, te necesito. Pero Dios no escucha. A partir del momento en que usted decide buscar a Dios, desde ese momento Dios empieza a escuchar su oración
Porque entonces no habría necesidad de buscar a Dios y Dios contestará las peticiones de todo el mundo. Y todo lo que el mundo pida, Dios se lo daría. Aunque no seas hijo de Dios. De ninguna manera. El ser humano está dividido. Dios es enemigo de Dios. ¿Ustedes escuchan a sus enemigos? ¿Ustedes les piden a sus enemigos? Nadie de nosotros va con nuestro enemigo. Nadie. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Vamos a ver rapidito. 1 de Juan 5:14. Vamos a ver qué nos dice el Señor en 1 de Juan 5:14. Vamos a ver qué nos enseña el Señor. 1 de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios va a contestar su petición y Dios contesta las peticiones de los hijos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si podemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice así en el 13, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Señor, te pido que saques a mi hijo de la cárcel. ¿Por qué está el hijo en la cárcel? Por bueno. Por bueno. Vamos a Mateo 21:22. Mateo 21:22. ¿Qué nos dice la Biblia en Mateo 21:22? Dios escucha a todos. No, Dios no escucha a todos. Dios escucha, pero no concede las peticiones de todos. Dice la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Por qué creyendo lo recibiréis? Porque somos hijos de Dios. Porque ustedes se imaginan que todo mundo orara al Señor y el Señor escuchara las peticiones de todos. No habría necesidad de tener a Dios en sus corazones ni de arrepentimiento en sus vidas. No estoy de acuerdo, porque entonces en que le sirvamos a Dios y si los enfermamos porque somos malos. Dios no escucha las oraciones del ser humano que está afuera sin la protección de Dios. A la gente que está apartada de Dios, ha pecado, son enemigos de Dios. No son hijos de Dios. Y todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Todos nosotros que somos hijos de Dios, todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Dios no contesta las peticiones de todos. Esto es justo lo que ocupamos, porque hoy en día todo se está poniendo difícil, pero con fe. Vamos a ver qué dice Juan 14:13. Juan 14:13 dice así: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De cierto, dice el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también aún mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el 15:7 del mismo libro de Juan, 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os hará hecho. Si permaneces en mí, si caminas conmigo, pide
Pero el ser humano y el mundo no anda conforme con Dios, no camina con Dios, anda viviendo su vida, anda viviendo en el mundo. ¿Usted cree que Dios le escucha? Dios no escucha, o tal vez los escucha, pero no contesta sus peticiones. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted ora por la persona que está en la cárcel, Señor, te pido por mi hijo que está en la cárcel, el hijo va a salir de la cárcel haciendo lo mismo, la señora va a vivir haciendo lo mismo, en pecado, sin arrepentimiento en su vida, se va a olvidar de Dios. Entonces Dios no hace esos milagros. Dios no obra. Dios obra con sus hijos y nos dice que si permanecemos en Él, en sus palabras, y sus palabras permanecen en vosotros, que pidamos todo lo que queramos y se os será hecho. Si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, pedid lo que queráis y será hecho. ¿Cómo Dios te escucha si estás enemistado con Él? ¿Cómo Dios te escucha si estás en enemistado con Él? Estás separado, Dios no te escucha, Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¿No le ha tocado a usted que a veces un familiar ora y ora por algo en su casa y ora por algo en su casa y nunca se cumple o se hace peor? ¿Sabe una cosa? Yo conozco una persona que dice, llevo años orando a Dios para que mi hijo cambie su vida. ¿Usted cree que no desde hace años Dios ya lo hubiera escuchado? Y siempre le pido a Dios y nomás no veo la respuesta, porque Dios no escucha las oraciones, porque Dios no va a responder las oraciones de ellos. ¿Sabe una cosa? Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por nuestras familias, por nuestros hijos? ¿Sabe una cosa? Yo pido por mis hijos, que conozcan a Dios. Señor, te pido, mi Dios, que mis hijas te conozcan. Señor, te pido que mis hijos te conozcan, Señor, como yo te he conocido. Señor, enséñame, Señor, que tú estás conmigo. Dice tu palabra, Señor, que si yo creo en ti, toda mi casa será salva. Yo creo en ti. ¿Sabe una cosa? Qué bendición recibir una noticia. El decir, yo tengo ganas de conocer de Dios. Porque tengo cosas en mi corazón que aún no alcanzo a entender. Y quiero conocer. ¿Usted se imagina a Dios escuchando la petición? Porque Dios escucha la petición de sus hijos. Señor, te pongo a mis hijas en tus manos. Yo quiero conocer a Dios porque sinceramente no quiero que mi cabeza tenga dudas. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes? Hay personas enfermas que no caminan con Dios y se la pasan pidiendo, pero Dios no escucha sus peticiones y no son sanadas porque no son hijos de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado enfermo, vive en el mundo, separado de Dios y le pide a Dios y Dios nunca le contesta? O Dios no hace el milagro. Dios no le escucha. Dios no contesta su petición. ¿Por qué? Porque usted no es su hijo. Dios hace las cosas perfectas cuando le pedimos a tiempo. Dios va a escuchar las oraciones de sus hijos. Muchos quieren favor de Dios sin pagar el precio. La gente quiere seguir viviendo en el mundo haciendo de su vida toda una basura. Y piensan que están bien porque Dios les hizo el milagro. No es Dios quien les hizo el milagro. ¿Todos somos hijos de Dios? Tampoco todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no escucha las peticiones de aquellas personas que están separados de Dios en pecado. El pecado nos separa de Dios. Dios empieza a escuchar la oración cuando en su corazón hay ese arrepentimiento sincero en su corazón. Dios escucha porque usted se está reconciliando con Él. Dios escucha porque usted se está reconciliando con Él. Porque todo el que Él viene no le echa fuera. Todo el que a mí viene no le echa fuera. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que creen en Él o para los que están en Cristo. Dios escucha las oraciones de sus hijos.
Dios no escucha las oraciones de todos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia por ahí en Lucas 11:23. Vamos a ver qué nos dice Lucas 11:23. Dice la palabra del Señor así en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo, y el que conmigo no recoge, desparrama. La Biblia está siendo bien clara. El que no es conmigo está contra mí. Así es que si usted vive en el mundo sin tener a Dios en su vida, usted está en contra de Dios. Usted es enemigo de Dios. Y el que no recoge, desparrama. ¿Usted cree que si usted no es cristiano, hijo de Dios, usted cree que Dios le escucha? Usted es un enemigo de Dios. Según usted, el Señor vendrá por los buenos o los malos. El Señor vendrá por toda aquella persona que verdaderamente se haya arrepentido de todo su corazón de su maldad. ¿Qué nos dice el libro de Santiago 4:10? Vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago 4, del 4 al 10. Híjole, mi Biblia no tiene Santiago, oiga. ¿Qué cosas, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Sinceramente, ay Dios mío santo, ¿dónde está Santiago, Dios mío santo? ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Usted lo acaba de leer, que si estamos en contra de Dios, si no estamos con Dios, estamos en contra de Él. Dios no escucha las oraciones de todos, y lo sigo diciendo. Dios no contesta las peticiones de todos. Dios escucha las peticiones de sus hijos nada más. ¿Usted quiere que Dios le conozca? ¿Usted quiere que Dios escuche su petición? Busque al Señor, arrepiéntase de sus pecados. Señor, perdóname. Desde ese momento el Señor le empieza a escuchar sus oraciones. Desde el momento en que usted conoce a Dios. Dios no escucha las oraciones de todos, o más bien no las contesta. ¿Cómo la ve? Oiga, ¿qué pasa con mi Biblia? No tiene. Es que están pegadas las hojas. ¿Qué piensa usted? Defiéndase. Defiéndase. Y diga, hermano Carlos, mentira del diablo. Después de no, sí, hermana, es que se me pegó la hoja. Vamos a Santiago 4, del 4 al 10. 4 del 4 al 10, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben ustedes que vivir en el mundo, usted es enemigo de Dios? Le pregunto, ¿Dios escucha al pecador arrepentido? Desde ese momento Dios empieza a escucharnos. Porque he decidido reconciliarme y decir, Señor, prefiero decidir vivir para ti, Señor, y tener vida eterna. Porque mientras yo estoy en el mundo, soy enemigo de Dios. Y Dios no escucha mis peticiones.
Porque andando en el mundo solamente le pido al Señor cuando tengo una necesidad o un problema. Voy a la cárcel, Señor, sácame de aquí. Señor, yo te prometo. Y sigo haciendo la misma. Yo estoy en la cárcel por algo malo que hice. Y saldré de la cárcel haciendo lo malo todavía. Pero no estoy arrepentido. Entonces diré, Dios me sacó de la cárcel porque yo soy bueno. No, mis hermanos. Cuando la gente está separada de Dios, está en enemistad con Dios. Dios no escucha. Dios no escucha. Vamos por allá al libro de Isaías 59:2. Vamos por allá al libro de Isaías 59:2. Dice el libro de Isaías 59:2 así. Ay, Dios mío. El libro de Isaías 59:2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense lo que nos está diciendo la Biblia en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Hay división? Hay división. Dios no me escucha porque hay división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no nos escucha. Dios no escucha a la gente del mundo. Dios no escucha a los impios. Dios no escucha a las personas que andan en el mundo. Dios escucha al pecador arrepentido. ¿Usted quiere que Dios le escuche? Arrepiéntase. Señor, perdóname mis pecados. Me he dado cuenta que nunca me has escuchado. Me he dado cuenta que has escondido tu rostro de mí, Señor, por ser lo que soy. Perdóname, Señor, porque sinceramente he estado enemistado contigo, separado de ti. Señor, pero a partir de hoy yo quiero que tú me escuches. A partir de hoy yo quiero ser tu hijo. A partir de hoy yo quiero que tú me perdones, Señor, porque yo quiero ser escuchado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia por allá en Efesios 2:17. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Usted quiere que Dios le escuche? ¿Usted quiere que Dios le conteste? A lo mejor usted tiene una petición que no ha sido contestada. Usted necesita buscar a Dios. Dice por ahí Efesios 2:17, dice así: y vino un anuncio, las buenas nuevas, de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cercas. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Estábamos lejos. En aquel tiempo, dice en el 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos apartados sin esperanza. Dios no nos escucha cuando andamos en el mundo. Dios no escucha su petición. Escucha su oración. No es contestada su oración. ¿No le ha pasado que usted se la pasa orando y orando y orando y orando? Usted vive en el mundo y Dios no escucha, no contesta su petición. Dice el 12. Dice el 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo. En aquel tiempo en el mundo, la gente que vive en el mundo vive sin Cristo. Están apartados, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A partir del momento en que decidimos arrepentirnos, cambiar nuestra vida, el Señor nos empieza a escuchar. Dios no contesta tus oraciones si vives en el mundo y vives en pecado. No estoy de acuerdo con usted. Dios escucha a todos. Dios escucha a todos, pero no contesta las peticiones de todos. Dios contesta las peticiones de sus hijos. Dios escucha a todos. Claro que Dios escucha a todos. ¿Y sabe por qué Dios escucha a todos? Porque Dios creó el oído. Dios formó. Aquel que formó el oído, Dios escucha. Aquel cuando hacemos una cosa que pensamos que nadie nos ve, aquel que creó los ojos, Él nos ve. Él conoce todo, pero Dios no responde a sus peticiones.
Dios no responde a sus peticiones. ¿Y sabe por qué? Porque está alejado de Dios, porque está apartado de Dios, porque Dios esconde su rostro de la gente que vive en el mundo. Pero Dios empieza a escuchar su oración cuando usted busca a Dios. Señor, perdóname, te necesito en mi vida, te necesito, Señor, perdóname. Antes no me escuchabas, antes tu rostro estaba escondido de mí. Vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Vamos a ver qué nos dice la Biblia por ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Ay, Dios mío, me la cambiaron. 1:9 dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste que Dios no escucha al ser humano, que el ser humano piensa que Dios le escucha porque usted vive en su pecado, pero el Señor le está diciendo: mientras usted está por allá, mientras usted está perdido, usted sufrirá la pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Leímos Miqueas 3:4. Qué tremendo, ¿verdad? Miqueas 3:4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Dios no escucha al mundo pecador, a la gente pecadora que vive en pecado y que anda en pecado. Dios no le escucha, sus peticiones no son contestadas. Si usted vive en el mundo apartado de Dios, enfermo, necesitando y pidiéndole a Dios un milagro y Dios no lo hace, ¿ya sabe por qué? Porque Dios tiene su rostro escondido de usted, porque usted está apartado de Dios, usted es enemigo de Dios y usted necesita reconciliarse con Dios. Si no se reconcilia, Dios no lo oye. Dios escucha a todos, amigo. Él es toda bondad. El ser humano piensa que Dios sí le escucha. Dios nunca contesta sus oraciones. Déjeme le pregunto a usted: ¿cuántas veces usted ha tenido necesidad? Está apartado de Dios. Usted no es cristiano, usted no camina con Dios. ¿Le han contestado su petición? Usted que ha estado enfermo dice: por más que le pido a Dios, el Señor no me oye. Llevo años pidiéndole a Dios y el Señor no me escucha. Esta mujer lleva años orando para que Dios conozca a su hijo, para que su hijo se arrepienta. Lleva años doblando rodillas para que su hijo se arrepienta. Pero Dios no escucha las oraciones de los que no son sus hijos. Dios no escucha las oraciones de usted. Si usted vive en el mundo, usted no conoce, Dios no escucha sus peticiones, ni se las va a contestar. Dios escucha las peticiones de sus hijos. Y cuando usted viva en el mundo y piense que la oración que usted hizo fue contestada por Dios, no fue Dios que se la contestó, fue el diablo que se la hizo, para que usted piense que usted está correctamente bien y que usted está completamente bien, que no hace maldad y que no hace mal a nadie. Y usted sigue en su vida en pecado y sigue sin arrepentimiento y sigue sin Dios en su vida, apartado de Dios. Pero Dios no hace la obra. Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro 3:12. 1 Pedro 3:12. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Con eso tiene o quiere más? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos
que hacen el mal. ¿Usted sigue haciendo el mal? El rostro del Señor está en contra suya. Él no lo ve, Él no lo oye. A menos de que usted se arrepienta: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname. Mientras, no hay forma. Vamos a ver qué nos dice la Biblia por ahí en 2 Corintios 5:21. Y terminamos, porque sinceramente que espero que usted haya podido entender. 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora entiende por qué soy justo. Porque el Señor me ha justificado. Alguien me preguntó: Carlos, ¿tú eres justo? Soy justo. Porque la Biblia dice que el Señor me justifica. Soy justificado en Dios. Vamos a Romanos 10:13. Qué cosas, ¿verdad? Híjole, la mera verdad que espero que usted haya podido entender este mensaje, oiga. Porque si usted pensaba que Dios le escuchaba, Dios no escucha sus oraciones mientras usted vive en el mundo. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son de que usted pueda conocer a Jesucristo como Salvador personal, y de que usted pueda arrepentirse y cambiar su vida y reconocer que Jesucristo es su Dios y que Él es su único y suficiente Salvador. Que se reconcilie con el Señor. Que entienda que sin Dios estamos perdidos. Y sin Dios, Dios no nos escucha. Romanos 10:13 hasta el 15. Que la gente pueda entender. ¿Sabe una cosa? La gente en el mundo, la gente que vive en pecado, se le ha predicado de Cristo. ¿Y qué es lo que han hecho? Todo el tiempo rechazándole. Todo el tiempo diciendo: yo conozco a Dios, yo soy bueno, Dios no tiene nada contra mí. Dios no escucha sus peticiones. Dios no escucha sus oraciones. A veces el mundo, ¿a poco no le ha tocado que a veces el mundo clama en el mundo y diciendo: Señor, si tú haces este milagro, Señor, si tú me haces esto, Señor, y no ocurre la cosa, no ocurre el milagro? Y a veces el mundo se enoja con Dios. No, hombre, yo le pedí a Dios y Dios nunca me escuchó. ¿A cuánto les ha pasado que el Señor no les ha escuchado y pasa una tragedia? No, hombre, por más que le pedí a Dios y Dios no me escuchó, porque Dios no escucha ni contesta sus peticiones. Dios contesta las peticiones de sus hijos. Dios escucha a sus hijos y sus oídos están atentos a ellos. Dominican Republic dice que Dios escucha y responde. No, es mentira, Dios no escucha a todo mundo. Dios escucha a sus hijos. A sus hijos. Y ¿saben una cosa? Lo más bonito es que sus oídos están atentos para escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones. ¿Usted quiere seguir enemistado con Dios? ¿Usted quiere que Dios siga sin escuchar sus oraciones? ¿Usted quiere que Dios siga sin escuchar sus peticiones? ¿O usted quiere que Dios le escuche? ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué necesitas para ser hijo de Dios? Reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer que Jesucristo se levantó de la muerte, reconocer que Jesús es Dios y que solamente a través de Él podemos tener vida eterna. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra vida y decirle: Señor, perdóname mis pecados. Señor, yo quiero que tú me oigas. Yo quiero ser tu hijo. Señor, yo quiero ser tu hijo. Ya no quiero ser más una creación. Ya no quiero ser más una creación. El Señor creó al ser humano. El Señor lo formó del barro. Le dio aliento de vida. Pero es solamente una creación. Como los árboles, como las aves, como los peces.
pero no somos hijos de Dios. Hijos de Dios es toda aquella persona que le recibe como su Salvador, toda aquella persona que confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dan la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere ser hijo de Dios? ¿Usted quiere que Dios le escuche? Que por fin Dios escuche su petición. Dios escucha la petición. Dios escucha la oración de cuando usted se arrepiente. Señor, me he dado cuenta que sin ti estoy perdido. Ahora entiendo por qué no me escuchas. Ahora entiendo por qué nunca me has venido a responderme. Porque, Señor, yo estoy separado de ti. Porque mientras yo quiera vivir en el mundo, Señor, eso me aparta de ti. Eso me aparta de ti. Señor, ya no quiero estar enemistado contigo, quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Dios. Si esta mañana usted está aquí por primera vez y quiere ser hijo de Dios, déjeme le digo una cosa. No porque usted reconozca a Jesucristo como Salvador personal, quiere decir que usted no va a cometer pecado. Seguimos siendo seres humanos y seguimos en pecado, pero somos justificados, somos perdonados, somos redimidos. El Señor nos compró con su sangre preciosa, nos justifica, somos inocentes. El Señor puede entrar a tu vida en esta mañana. Nadie está diciendo que cuando vengas a Dios dejarás de pecar. Seguirás pecando, pero dejarás el mundo y conocerás a Dios y Dios te escuchará tus peticiones. Aprenderás a vivir para Dios y no para el mundo. Aprenderás a tener un amigo fiel en quien confiar, aquel que escuche y está atento a tus oraciones. Una oración que has tenido y que Dios no te ha escuchado, que Dios te la va a contestar. Y la única forma es que reconozcas que eres pecador. Que el Señor te bendiga. Yo espero que hayas entendido este mensaje. Si te gustó este live, si te gustó este video, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, darle thumbs up, suscribirte, compartirlo y enseñarle a la gente que Dios les escucha cuando se arrepienten. Yo te quiero invitar esta mañana, yo no sé en dónde tú te encuentres. Tal vez es la primera vez que ves este video. Yo te quiero invitar a que abras tu corazón y le digas al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero recibirte para ser tu hijo. Si usted es nuevo y pasa por primera vez en este live, no es casualidad. Dios tiene misericordia de todos nosotros y Dios quiere escucharle. ¿Por qué estar separado de Dios? ¿Por qué estar en enemistad con Dios? Cierre sus ojos ahí donde está. Tal vez usted va manejando, tal vez está en su trabajo, no tenga miedo a levantar sus manos. Usted que va manejando, oríllese para que usted pueda recibir al Señor Jesucristo en esta mañana y que usted pueda ser un hijo de Dios y que Dios pueda escuchar sus oraciones. Cierre sus ojos. Dígale al Señor Jesucristo en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de tu presencia, Señor, a darte gracias por mi vida. Señor, perdóname porque ahora entiendo que tú nunca me escuchabas, Señor. Y era porque estaba separado de ti. En esta hora, Señor, yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Señor, a partir de hoy yo quiero ser tu hijo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que todo aquel que te recibe, tú le tomas por hijo y yo quiero ser tu hijo. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor, por mis pecados. Señor, te entrego mi vida. Te abro mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando pases lista y digas mi nombre, yo pueda decir presente. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Oiga, dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente hay gran gozo en el cielo. Espero que haya sido de mucha bendición este live por usted. Espero que usted haya entendido que si usted vive en el mundo apartado de Dios, Dios no escucha sus peticiones y Dios nunca contestará su oración.
Y Dios contestará al momento en que usted le recibe, al momento en que usted se pone a cuenta con Él, al momento en que usted se reconcilia con Él, porque ya no es su enemigo, usted ha decidido caminar con Dios. Qué bendición, ¿verdad? Señor le bendiga. ¿Qué le pareció el tema? No olvide suscribirse, darle tap a la pantalla y compartir el live, o compartir nuestra plataforma YouTube. Suscríbase, @CarlosHR24. Síganos en nuestro Instagram, @CarlosHR24. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición. Mis hermanos, a lo mejor muchos entendimos mal, a lo mejor muchos entendimos el tema, pero es así. Muchos dirán, es que Dios sí escucha a todos. Dios no escucha a todos. Así es que estoy para entenderlos, para leerlos. Gracias por haber escuchado. Acabo de reconciliarme con Dios. Qué bendición, ¿verdad? Bendiciones, mi brother. Que el Señor te bendiga, Rey. Qué tremendo mensaje, ¿que no? Eso fue nuevo para mí. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Le voy a ser bien sincero. No fue nuevo para usted, también fue nuevo para mí. Anoche yo estaba pensando y decía, Señor, ¿será que tú escuchas las oraciones de todo mundo? Y cuando empiezo a investigar y me doy cuenta que no, digo, Señor, perdóname. Porque es un mensaje que a lo mejor nunca me había puesto a preguntar, ni a predicarlo, ni a hablarlo, ni a enseñarlo. Y no pude dormir, mis hermanos, queriendo que la noche pasara volando. Para poderme levantar, para poder sacar, para poder pensar y decir, Señor, perdóname. Gracias, porque la verdad entendí por qué Dios no escucha mi oración. Créame que no pude dormir, mis hermanos. Yo decía, Señor, quiero dormir, pero quiero que la noche pase rápido. Y toda la noche estuve incómodo. Y toda la noche decía, Señor, por favor, que pase rápido la noche. Porque el ser humano piensa que tú lo escuchas cuando tú no lo escuchas. Porque tu rostro y tu mirada está apartado de ellos, tú no les escuchas. Por eso tanto que se le pide y no nos escucha. Dios no nos escucha. Dios le bendiga a mi hermano. Dominican Republic. Yo quiero saber cómo Dios me escucha. Que Dios apartados de Él no nos conozco, no nos conoce. Qué bendición, poder llegar por todas partes. Gracias a Dios por todo lo que Dios hace y todo lo que Dios pone. Me alegré con el mensaje y lo entendí de Isaías 59. Dios no oye al pecador. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosas. ¿Cómo te encuentro en YouTube? @CarlosHR24.